Al menos no nos gobierna la derecha. Columna de María Clara Posada. Hace un par de días, y con ocasión del escándalo de la fecha del gobierno Petro, que ya no recuerdo cuál fue porque cada uno es superado por el siguiente, puse un trino en X invitando a quienes lo leyeran a comentarlo. El trino, que entre otras cosas da cuenta de la resistencia que hemos generado a la desfachatez como nación, buscaba en tono sarcástico evidenciar desde la expresión: en Colombia es la primera vez, los mayores logros para el país tras la llegada del petrismo a Palacio. Eso sí, agradeciendo como progresista o bien pensante que se respete que, al menos, no nos gobierna la derecha. Dado que la iniciativa surgió desde mi cuenta, me autoconcedí por derecho propio y muy en sintonía con el estilo del gobierno actual, el honor de iniciar la cadena. En solo 2 días, y para el momento en que escribía estas líneas, el hilo tuitero que arrancaba por "En Colombia es la primera vez que importamos gas en 45 años y para fines esenciales distintos al uso y generación de energía térmica, pero al menos no nos gobierna la derecha". Se acercaba a los 50.000 visualizaciones y tenía cientos de respuestas de diferentes tuiteros de la comunidad. Muchos de esos mini párrafos de respuesta logran brillar en tan solo 280 caracteres por un uso exquisito del sarcasmo, pues por exponer la realidad sin pelos en la lengua, algunos por ser dolorosos y demoledores, la inmensa mayoría por no contener un ápice de mentira entre sus letras. Dicho esto, y dado que nos acercamos al cierre del año, quisiera proponerle a usted, querido lector, exponerle como en una especie de rendición de cuentas por interpuesta persona varios de los distintos trinos que revelan que en Colombia el gobierno de la potencia mundial de la vida ha materializado por primera vez una infinidad de logros que en la práctica solo se traducen en el deterioro de su bienestar y el de su familia. No obstante, para muchos alienados y incomprendidos, estos resultados se erigen como un motivo incólume de celebración porque, gracias a Dios, no los gobierna la derecha. Lo de Dios lo uso como recurso explicativo porque, en su generalidad, o no creen en Dios o prefieren agradecerle al universo. Arranco pues, y como resultado de una estricta curaduría, con los más y mejor ponderados logros hechos trinos, del que algunos con ilusión casi que infantil y gratitud incomprensible equivocadamente llaman el primer gobierno de izquierda de nuestra historia republicana. Agradezco de antemano a cada uno de sus autores y les pido excusas por una que otra edición necesaria de los términos utilizados para que el trino pudiese ser replicado en estas páginas. En Colombia es la primera vez que, en menos de 2 años, huyen del país 2 millones de colombianos para nunca volver, pero al menos no nos gobierna la derecha. Según cifras publicadas por La República, es la primera vez que caemos 22 puestos en el ranking de libertad económica, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que se nombra a violadores como gestores de paz, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que se desfinancia el ICETEX con intención de acabarlo y se reducen los recursos de educación en más de un 37%, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez, por venganza política, sesgo ideológico y resentimiento regional, el gobierno deja de transferir recursos comprometidos para obras de infraestructura a los departamentos, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que el hijo de un presidente confiesa a la fiscalía la violación de topes y la financiación ilegal de la campaña de su padre, pero luego repentinamente niegan todo. Votan al fiscal y la investigación queda varada, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que las personas con enfermedades huérfanas se quedan sin medicamentos, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que menoscaban y degradan a las fuerzas militares, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que se les paga a los delincuentes 1 millón de pesos por no matar, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que atentan contra el gobierno corporativo de Ecopetrol y ponen en jaque la empresa más importante del Estado, pero al menos no nos gobierna la derecha. Es la primera vez que desde el gobierno y sus seguidores se normaliza la corrupción, que antes era muy mala, pero al menos no nos gobierna la derecha. El espacio no alcanza, pero
La gravedad de los hechos quedó más que evidenciada. Si usted quiere tener más razones para celebrar que no nos gobierna la derecha o quiere exponer las suyas, dése una pasada por Twitter y en un momento de cinismo que nos dé la concesión de burlarnos de nuestras propias penas, nos leemos. @MacLabPosada